3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Aquí está la segunda hora en esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana una segunda. Eric Fratini nos va a venir a contar cosas de un viaje que ha realizado por Afganistán. Habrá astrología y otros temas exclusivos aquí en Radio Nacional de España. No os lo perdáis. El teléfono 900-137-137 con un montón de preguntas. Vas a tener que volver a venir más veces al programa. Hombre, claro que sí. A mí me encantará. Tratamos de sacar conclusiones porque quiero que sirve hablar de todo pues esto. Los avances que ha habido, ¿no? Quiero decir, es fundamental que el comienzo de la criminología habla de un asesino nato, habla de un hombre feo, normalmente con las cejas juntas, con deformaciones en la cara, en el cráneo, que hay que estudiar estas deformaciones porque son quizá las causantes de la criminalidad, etcétera. Bueno, pues esto ha evolucionado de una forma absolutamente insólita. Ahora los que matan son los guapos. ¿Sí? Pero los muy guapos. Hemos hablado de Ted Bundy, pero en nuestro país aquí se han dado asesinatos terroríficos, como esa muerte que se produjo el día de San Fermín, recordaremos, en manos de un psiquiatra que fue juzgada por un juzgado popular, es decir, por jueces legos, y la calificó de homicidio en vez de asesinato, pero la muerte se produjo estrangulando a la chica con una sola mano. Es un chico muy guapo y un chico que convenció por su belleza y por su tal al jurado de que tenía razón. Este tipo de cosas son muy frecuentes. Tenemos, y fijaros bien, cómo ha evolucionado el delito, que ahora los grandes criminales en todo el mundo han sido juzgados. Por ejemplo, una pareja de una norteamericana guapísima que llevó a cabo un asesinato terrorífico con su novio, también un individuo muy guapo. ¿Y por qué esto es así? Bueno, ha mejorado naturalmente la alimentación, el cuidado y también la cultura, que hace que todo el mundo se arrope, se mejore, se cuide, etcétera. Entonces, aquel viejo asesino que se identificaba con el individuo poco menos de las cavernas o primitivo ha desaparecido, ¿no? Hay que buscar el asesino que no tiene cara, que naturalmente se puede convertir en cualquiera de nosotros y, por supuesto, como no, en el individuo en principio más amable, que suele ser un psicópata, que tiene de pronto un comportamiento inesperado con nosotros en la escalera de nuestra habitación o de nuestra casa, donde entra y quiere ayudarnos a cosas que no sabemos qué, con una amabilidad desconocida y sin ningún motivo. Este es que a lo mejor quiere hacernos daño, ¿no? Ya. Eso hay que tenerlo en cuenta. Antes de terminar, insisto, la criminología puede ayudar a que totalmente no haya tantos criminales. Es la ciencia contra el crimen. Es decir, nosotros estudiamos al criminal, estudiamos el territorio donde actúa y estudiamos las condiciones sociales que producen los elementos criminógenos. Todo esto lleva a una labor de prevención. Luego hay un dato fundamental para todo el mundo, y es que el crimen se repite. Y en cuanto a que el crimen se repite, hay una cantidad limitada de maneras de delinquir, esto hace que pueda ser predecible. Por lo tanto, el trabajo, el esfuerzo de la sociedad, la dotación económica de la lucha contra el crimen, la preparación de los ciudadanos en criminología disminuirá notablemente los hechos criminógenos, las figuras delincuentes, que estarán además todos perfectamente clasificados y catalogados, y será mucho más fácil seguirles el rastro, descubrirlos y tratarlos. Y darte las gracias. Gracias por haber venido al programa. Gracias por este trabajo también. Os diriges una colección que se llama Crimen y Criminales. Sí, unos libros, La Biblioteca del Crimen, de Francisco Pérez Avellán, precisamente. Estoy muy orgulloso de que hayan querido ponerle mi nombre a esta biblioteca, donde vamos a publicar una serie de libros en los que en cada volumen, se desarrollará una manera específica de echarle una mirada útil al mundo del delito. Te agradezco. Bueno, espera, voy a ponerte una musiquita y te lo agradezco ahora. Gracias, insisto, por haber estado en el programa. ¿Dónde se te puede localizar y dónde se puede tener información de esa colección? Como siempre, por internet, basta entrar en la editorial Nautilus, preguntar por la Biblioteca del Crimen a través de internet de Francisco Pérez Avellán. Están todas las novedades allí, los propósitos y las noticias que se van produciendo. Respecto a quien quiera saber algo de mí, basta con teclear mi nombre en Google, Francisco Pérez Avellán, y aparece mi página web con las cosas que he hecho y los libros que he publicado. Te doy las gracias por todo el tiempo, por la trayectoria, por haber estado en el programa. ¿Podemos vivir tranquilos? Un privilegio.
en absoluto. Cada vez más la seguridad es cosa nuestra. Si queremos vivir en algún sitio apartado de la ciudad, tenemos que echar un ojo a la seguridad. Elegir los azulejos de la cocina, pero también elegir el tipo de seguridad que queremos, que no es fácil. No basta, por ejemplo, con rodear la casa con una valla, porque a lo mejor resulta que estás enclaustrado en tu propia casa o encarcelado, sino que hay que aplicar los métodos modernos de seguridad pasiva y activa. Ojalá no lleguemos a como pasa en algunos lugares de Sudamérica, que las casas están absolutamente rodeadas y son una cárcel para defenderse de lo que hay fuera. Sin embargo, estás encerrado dentro de tu propia casa. Aquí tenemos la Guardia Civil, lo que hay que hacer es reforzarla y utilizarla bien, porque la Guardia Civil limpió todos los caminos de España y hizo que todo el mundo pudiera vivir tranquilo y feliz hasta en el pueblecito más escondido. Las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, que nos hemos dicho que nos escuchan. Gracias a ti. Espero que vuelvas a venir al programa. Me encantaría. Sí. Muchas gracias. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Tenemos muchos temas. Seguimos adelante. Nos vamos la semana que viene a Toledo. Esta es una parte de la información. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Y seguimos con esas informaciones. Toledo es el punto de encuentro. Ya queda menos la semana que viene, el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado, estaremos allí celebrando un encuentro con unos cuantos investigadores y estudiosos de estos temas y realizaremos el programa desde la sala de... Ahora nos explica nuestro invitado, Julio César Pantoja. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Muy bien, pues ya preparados y listos para poder vivir el próximo 27 de noviembre una jornada única y muy intensa. Desde el Centro Cultural de Castilla-La Mancha, de la Caja Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a situarnos. 27 de noviembre, próximo sábado. ¿Cómo se llama el congreso? El Congreso Nacional Ciudad de Toledo, como subtítulo El mundo de lo oculto, la magia y el misterio. Y lo que tratáis es de recuperar o revivir, no sé cómo decirlo. O reivindicar en ese definitiva, este tipo de temas que tan importantes han sido en Toledo y por supuesto que al día de hoy lo tienen que también seguir siendo. Y volver a hacer eso, que brille Toledo como ese centro mágico que ha sido durante siglos, ¿verdad? Así es, hay una historia, bueno, pues plagada de personajes heterodoxos y libros prohibidos que si quieres otro día podríamos entrar más en detalle. Sí, señor, igual hablamos de ello en otro momento, pero se van a reunir una serie de invitados que son, por ejemplo... Pues empezamos con Jesús Callejo, que nos va a hablar sobre los herejes, los místicos e iluminados en la España del siglo de oro. Seguimos con Nacho Ares, cuya ponencia tratará sobre el viaje al más allá en el Antiguo Egipto. La última intervención de la mañana será doble porque tendremos una videoconferencia de Lorenzo Fernández, que además se proyectará un documental inédito hecho ex proceso para este congreso titulado Los desafíos a la historia. Y posteriormente pues la intervención de un colaborador y tocayo tuyo, Miguel Pedrero. Miguel Pedrero nos va a hablar de su último viaje y expedición al Tassili, también con imágenes inéditas de esa Capilla Sixtina del Rupestre. Posteriormente hacemos un descanso para comer y también, bueno, pues antes de la segunda tanda de conferencias se va a proyectar un cortometraje titulado Las 77 páginas del director argentino Diego Arandojo. Posteriormente tendremos, bueno, pues a Ramiro Calle, máximo divulgador de la tradición oriental en España, con el tema sobre la psicología y el espíritu en la tradición oriental. Y también tendremos, pues, fíjate, la visita de Miguel Blanco. Ya, siempre digo si me puedo librar, pero como ya eso no me sirve, pues vale. A ver si nos cuentas esas experiencias con los chamanes mexicanos que tuviste, que realmente pueden ser muy reveladoras. ¿Y terminamos? Terminamos con un debate de todos los ponentes que hemos titulado ¿Por qué el misterio? ¿Por qué os ha dado y os habéis entregado en trabajo, cuerpo y alma a este tipo de temas y no otros? Ya. Pues eso será el próximo del 27 y luego el programa lo vamos a hacer adelantando un poco el horario en el que salimos, pero en directo cara a la gente, al público que esté allí, con entrada libre, ¿no?
Exactamente, a partir de las 9:30, 9:15 de la noche. No sabemos si empezaremos a las 10 o un poquito más tarde, pero bueno, a partir de las 9:30, 10. Sí, más o menos, exactamente. Por esa hora será, por supuesto, la entrada libre y gratuita para toda aquella persona que quiera asistir a una emisión mítica del Espacio en Blanco, por supuesto. Ahí está la invitación. En un momento, déjame que ponga un poquito de música y damos una página de contacto, ¿te parece? Muy bien. César, un segundito. Toledo es el punto de encuentro la próxima semana, el próximo sábado, en ese encuentro mágico con unos cuantos investigadores. Página web de contacto, Julio César. www.congresociudadtoledo.com www.congresociudadtoledo.com. Ahí tenéis toda la información, y luego si queréis asistir con entrada libre y gratuita al programa Espacio en Blanco a partir de las 10, 9 y algo de la noche, 10, ahí podréis ver a un montón de invitados interesantes y sobre todo vernos cómo realizamos ese programa en ese centro mágico que es Toledo. Julio César, gracias por el trabajo, por la invitación, nos vemos dentro de poco. Muchas gracias, os estamos esperando, un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Todo el mundo del misterio en el Espacio en Blanco. Ahí está la próxima cita, la semana que viene, el sábado, estaremos en Toledo a partir de las 10:30 más o menos, realizando el programa. Entrada gratuita si queréis venir a vernos, con un montón de invitados interesantes. Es una buena oportunidad para compartir. Y muchos nos habéis pedido que hablásemos de niños índigo, niños cristal. Pasaba por aquí un personaje, Matías de Di Stéfano, y lo hemos fichado para que esté en el programa contándonos algunas historias acerca de ello. Y después, Fran Contreras nos trae un caso de ovnis, de esos de poner los pelos de punta. No os lo perdáis. Os dejamos primero con los niños índigo. Nuestro siguiente tiempo nos llevará a conocer a seres más luminosos. Se les ha denominado niños índigo y niños cristal. Nuevos seres de luz están poblando la Tierra con un alto potencial intelectual y una nueva conciencia interna. Estos niños vienen con la misión de romper los antiguos esquemas sociales que atan a los hombres para lograr, mediante la transformación de la humanidad, abolir la infelicidad en la Tierra. Una nueva raza humana, más sensible y democrática, menos autoritaria y manipuladora, ya comienza a poblar el planeta. Se trata de seres especiales, aunque tan terrenales como sus padres, solo que a diferencia de estos, traen consigo la tarea de propulsar cambios en la humanidad. Bautizados como niños índigo, estos muchachos tienen la capacidad de ver más allá de los espectros de la luz. Escuchan todo tipo de sonidos, incluso su propio fluido sanguíneo, y denotan una destacada hipersensibilidad táctil. Es por esto que se les adjudican grandes dosis de intuición, que se demuestra en el desarrollo de la telepatía, cualidades para predecir el futuro y hasta reconocer la presencia de seres etéreos como hadas y duendes a su alrededor. Además, algunos menores llegan al mundo con el don de la sanación. Esta noche nos visita un invitado que afirma tener respuestas sobre estos nuevos pobladores del planeta. Hemos recibido multitud de comunicaciones en las que decíais que si hablábamos de niños índigo y de niños cristal, y hemos tenido que esperar la oportunidad de que nos visitara, entre comillas, uno de ellos, para aclararnos qué significa todo eso. Matías de Stéfano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Estás de gira por España, ¿verdad? Sí, ya un mes más o menos de gira.
Pero eres argentino, naciste en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Sí. Y eres muy jovencito, ¿no? ¿20 años? 23 años. 23 años. Sí. Déjame que lea por aquí. Cursaste tus estudios básicos en el Colegio Agrotécnico Regional de Venado Tuerto. ¿Dónde está esto, Venado Tuerto? Está, en La Pampa, Argentina. En La Pampa. Sí. Cursaste 2 años de licenciatura en psicopedagogía. Sí. Participaste en talleres de pedagogía y he colaborado, entre otros, con Noemi Paimal, y es profesor de balancing, primer nivel. ¿Y eres un niño índigo o cristal? ¿Qué eres? Muchos me han denominado así como o índigo o cristal, ¿no? Yo esas palabras las conocí ya más de adolescente, porque había adultos que intentaban clasificarme, ¿no?, en lo que podía hacer, y fue la primera vez que escuché el término. Me resonó bastante, pero la manera en que yo lo veo a esto es por ahí diferente a lo mejor a lo que algunos libros han explicado, ¿no? Ya. Dímelo, defínenos entonces qué es un niño, o cómo eres tú, cómo has sido tú cuando eras pequeñito. ¿Eras muy inquieto? Eso es lo general, ¿no? De esto de la hiperactividad, algo que se habla bastante. Es algo que está caracterizando más que nada a todos los niños de hoy, ¿no? Sí. No es que ser índigo sea un grupo especial, pero dentro de esa vibración de esta sintonía índigo es que hay muchos niños que han sido caracterizados por tener diferentes facultades a las que no es normal para otros niños, ¿no? Facultades como extrasensoriales, recordar vidas pasadas y demás, y que se ha clasificado como que el niño índigo es algo espiritual. En sí, lo que se llama índigo es la vibración en general, ¿no? La vibración. Índigo es un color semejante al violeta, y que es normalmente una vibración que está en todas las cosas, pero en las cosas que están cambiando, ¿no? Puede ser que un árbol esté cambiando constantemente y esté vibrando en índigo. Lo que se refiere a los niños índigo es que a partir de la década de los 80, más hacia los finales de los 80, comenzó a vibrar a un montón de personas en esa sintonía, ¿no? Y lo que significa es, más allá de lo espiritual, un cambio social y energético sobre la Tierra, ¿no? Yeah. Que eso nos ha afectado a varios de los que nacimos en esa fecha, ya que es una vibración en la cual el planeta ahora está vibrando, y por lo tanto la juventud y la infancia son los más tocados, porque son los que ya nacen directamente en este momento, en esta sintonía. Ya. Déjame que te pregunte, diferencia entre índigo y cristal, porque hay una nueva onda que habla de niños cristal que dice que son todavía más avanzados. ¿Hay alguna diferencia? Hay cierta diferencia, sobre todo en el hecho de que el cristal tiene más relación con un nivel dimensional que muchos espirituales llaman el nivel crístico de conciencia. Y no solo eso, sino que también, como es un nivel muy importante, energético, al nacer aquí, pues modifican su genética, es decir, activan redes de otros cromosomas y demás que antes estaban estancados, no es que no existieran, sino que estaban trabados, y que, se empiezan a activar, ¿no? Y estos son niños cristal. Normalmente tienen menos de 10 años, pero siempre hubo en la Tierra, o sea, desde hace miles de años que siempre hubo y siempre los habrá, nada más que ahora hay una especie de oleada. Lo único de diferencia ahora es que no es que son nuevos, sino es que hay oleadas. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque algunos adultos se sienten un poco como desplazados de esto, diciendo, entonces yo no soy, porque no soy niño, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Es que ahora hay una oleada, por eso se le dice a los niños. Y el índigo puede ser cualquiera, incluso un cristal puede ser índigo, porque índigo es la vibración de la materia en la que estás, no el origen que tengas, ¿no? El cristal es más un origen y una transformación genética, y el índigo es una vibración, es como el abrigo, ¿no? Es un abrigo que tú te pones para adaptarte a cierto medio, y hoy el medio es el cambio de la Tierra. Vamos a ver si vamos por partes y tratamos un poco de ayudar a esos padres que dicen que tienen niños como este. ¿Cómo te reconocieron, a ti, o te reconociste tú como un niño índigo? ¿Te lo dijeron los demás, Matías, o cómo fue? Bueno, en realidad yo desde pequeño tuve percepción de los otros campos sensoriales, como, que aquí le llaman percibir las otras realidades de dimensiones, ¿no? ¿Qué veías? ¿Veías el aura? ¿Veías cosas? Veía la luz de personas, veía otros seres elementales, seres que no estaban en este plano. Lo típico que se llama los amigos imaginarios, solo que estos amigos imaginarios no solo jugaban conmigo, sino que me enseñaban
y me explicaban cosas sobre cómo funcionaban los humanos, porque... Es decir, ¿tenías contacto con ellos y hablabas? ¿Había relación, interrelación? Sí, constantemente, y me enseñaban cómo funcionaba la materia, ¿no? Me enseñaban cómo funcionaba la espiritualidad dentro de la materia, me ayudaban con los deberes también, cosas que me enseñaban, me corregían palabras que decía mal, o cosas así. Por lo tanto, eran muy reales, ¿no? En mi casa mucha idea de todo esto no tenían, pero lo aceptaban, era como que sabían que era normal, que yo me sentía bien con eso, y por lo tanto no interferían mucho. Eso fue lo que más me ayudó, ¿no? Que la aceptación más que el entendimiento. Yeah. Y después, posteriormente fue el recuerdo, que eso es la razón por la cual estoy haciendo algo ahora en España y en otros países, que es que mi trabajo a partir de los 11 años ha sido recordar. ¿Recordar qué? ¿Otras vidas o qué? En realidad recordar información general, no otras vidas. Información general es un nivel como si fuese una internet universal, una cosa así, que está en todas las cosas, es un estado vibracional que unifica toda la conciencia de la materia y de los seres que no son materiales. Y es como un archivo informático donde todos nos movemos. Solo que yo, como muchísimos otros, entre comillas, trabajábamos ahí, ¿no? Como si fuésemos una especie de bibliotecarios de esa información. Y entonces hoy en día algunos se nos ha permitido recordar eso desde pequeños para que podamos hacerlo a través de la energía nueva, recordar o vidas pasadas o vidas en otros planetas o esta información general. Y en mi caso fue que recién lo entendí a los 19 años esto, que es para ayudar a organizar, no a informar, sino a organizar la información que la humanidad ya tiene, para que tengan la visión de cómo se relaciona todo el contexto por el cual nos estamos moviendo hoy. Ya, déjame que te pregunte, Matías, ¿por qué en este momento? ¿Qué pasa ahora? Para que haya se hable tanto de esto y ya haya una oleada de niños índigo, como tú decías. Sí, pasa que tanto el planeta como el sistema solar se mueven alrededor de otros soles, ¿no? En la galaxia. Y en este preciso momento que estamos, nuestro Sol se está por alinear con otro Sol que está muy lejos, que aquí vemos como una estrella más, y que eso implica que simplemente amanece a nivel solar, es decir, que empieza una alza de vibración como si empezase un día nuevo. Hace 12.500 años que estamos en noche galáctica, sí, más o menos, y que fue algo necesario que todos tenían que practicar, por eso tanta desconexión y tantos rumores y tantas cosas extrañas en este periodo, que no ha sido negativo, sino que ha sido por una práctica, pero que ahora es necesario que, más allá de todo lo que sea emocional, del mal, el bien, la oscuridad, la luz, etcétera, etcétera, y todos los conflictos sociales, claro que tenemos, crisis económicas, crisis políticas, se entiendan como un proceso, se entiendan desde una visión general, y que se pueda pasar a un nuevo día galáctico, una nueva era, como le llaman, más relajadamente, y no quejándose de lo que pasó antes, sino integrando lo que pasó antes, aceptándolo como parte del proceso. Entonces, es más que nada por eso que esta vibración índigo lo que hace es transmutar, cambiar todo lo que estaba estancado, que por eso hoy en día la nueva juventud lo que está haciendo es romper las bases de todo lo que sea familia, educación, economía, sociedad, básicamente porque están estructuradas esas instituciones, esas creencias, y por eso hoy la juventud parece que está tan loca. En realidad es que está, en cierta forma, desconectadamente, como está ayudando a corroer las bases de todo eso que está estancado para que empiece a fluir de otra manera, y dentro de eso algunos hemos venido para intentar que los que están sufriendo ese proceso o los que están intentando conocer este proceso entiendan más o menos, aunque sea un poquito, por qué es y cómo se va a dar para que no estén tan despistados, ¿no? En un momento volvemos a hablar de todo ese proceso. ¿Qué podemos decirle a un padre para que reconozca si su hijo es un hijo índigo? He oído en algún sitio, he leído que aparte de esa hiperactividad y ese posible contacto con los otros mundos, tienen poderes sanadores o dones sanadores, ponen la mano encima, se preocupan mucho por eso. ¿Cuáles serían las características, Matías, si sabes? Bueno, en realidad, hoy en día, lo que yo intento explicar a profesores y padres es que no importa que sean, lo importante es que son. Eso es lo más importante. Hoy en día, hasta aquel que parece el peor, el vándalo de la calle, también está haciendo una transformación social importante, y incluso a un nivel espiritual está haciendo
una especie de sanación que es sacar y reflejar aquello que estaba trabado en los padres o en los adultos que hay alrededor. Por lo tanto, todos están haciendo una especie de sanación. Lo que tiene es que el humano tiende a generar un patrón de niños que son fantásticos, ¿no? Y que esas capacidades están, la capacidad de sanadores, de los recordadores, de los que levitan, los que leen el pensamiento. Esas capacidades están en todos los humanos y se empiezan a despertar por simplemente esta energía que empieza a vibrar en nuestra genética ahora, otra vez. Por lo tanto, yo, más que decir a los padres cómo saber si su hijo es o no es índigo, cristal o lo que sea, lo que diría simplemente es que lo apoyen en cualquier proceso que decida, que lo acepten y que observen bien las reacciones que tienen en el proceso, ¿no? Porque obviamente van a ser muy diferentes a las reacciones que tenían antes los adultos, y que se tiene que entender que es un proceso de cambio social, que más allá de lo que sea cada uno, lo importante es que haga algo y se sienta bien con ese hacer. Y que en los padres sean conscientes de que muchos han venido a reflejar tanto dolor como agresividad o sexualidad de lo que estuvo trabado durante 2 siglos al menos. Por lo tanto, más allá de ver si su hijo es especial o no, lo que yo aconsejaría es que observen lo que les están enseñando, esté conectado o no lo esté, ya, ¿no? Matías, has venido a hacer una gira por España. Te vamos a preguntar algunos lugares por si quieren conectar contigo, pero antes de terminar, nacemos en el momento que concreto. Es decir, hemos venido aquí y llegaste ahora con una misión, con algo concreto que hacer. Sí, siempre. Siempre, toda la persona que nazca tiene una misión que cumplir. A veces esa misión que cumplir es individual, o del grupo familiar, o del grupo de amigos, o social a gran escala, ¿no? Depende, o energético, cada uno tiene su misión. Pero yo lo que aconsejo respecto a la misión es que no se preocupen cuál es, sino que se preocupen de hacerlo simplemente. Es decir, que disfruten el aprender mientras se cumple. Porque muchos van a morir sin saber que lo hicieron, ¿no? Lo importante es que se haga y se disfrute del hacer, ¿no? Mientras se haga, ¿no? ¿Ah? Digo, se haga y se disfrute mientras tanto, ¿no? Sí, lo que estás haciendo. Sí, porque mientras uno está disfrutando y todo fluye es porque se está cumpliendo lo que uno ha venido a hacer. Ya, ¿de dónde venimos? ¿De dónde? De muchos sitios. ¿Muchos planetas? ¿Muchas dimensiones? De muchas dimensiones, de muchos planetas, de muchos niveles vibracionales. Es difícil decir exactamente de dónde venimos porque muchos vienen de muchos sitios, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? Aparte yo de vengo Argentina. aproximadamente aparte de Argentina. Vengo de lo que aquí se podría llamar 11ª dimensión, o sea, la 11ª dimensión, que no es superior, sino que es diferente, simplemente. Es un nivel de información. Yo ahí era como una piedra. Ya. ¿Y hay muchos aquí ya involucrados en ese cambio? Sí. ¿Infiltrados? Hay bastantes que están haciendo el trabajo conscientemente, que saben lo que han venido a hacer, que lo están haciendo de una manera u otra, depende su aprendizaje o depende su misión, y bueno, y otros que han venido a cumplirlo, pero inconscientemente. Ya. 2:35 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco, rodeados de futuros periodistas que quieren dedicarse a esto de la radio y la televisión, del CES, y con nuestro compañero Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Bien, hombre. Fuera de sitio, ¿no? ¿Cuántos futuros periodistas no saben dónde se meten? Sí, bueno, ya se lo estamos avisando, pero ellos quieren. Pero es una de las profesiones más apasionantes que hay, ¿verdad? Es un privilegio ser periodista. Tú te das unas cuantas vueltas por ahí buscando temas. Esta noche nos traes uno que hace mucho tiempo. Primero es un caso paradigmático en el mundo de los ovnis, ¿no? Hacía 36 años que no hablaba a ninguna radio, a ninguna televisión. Ocurrió el 20 de marzo de 1974. Adrián Sánchez. Hace 2 semanas me decías, o comentábamos que habíamos estado carretera y manta por tierras andaluzas recuperando investigaciones. Esta investigación comenzó en el mes de julio en tierras sevillanas, recorriendo la misma carretera donde se produjo lo insólito, esa carretera que está en Analcollar, dirección Castillo de las Guardas, kilómetro 5. Hay todavía un pivote que pone Villa Dehesa. ¿Provincia de? Sevilla. Un caso con el que yo he crecido
buscando objetos volantes no identificados y andando en estas travesuras del misterio, un caso de oro en todos los libros de la ufología, un caso que durante 20 años ha sido secreto, materia reservada para el ejército. Tienes por ahí los documentos, ¿no? Sí, aquí están. De materia reservada. Mando operativo aéreo, Estado Mayor, sección de inteligencia, desclasificado, expediente 740320, Andalcoya, Sevilla, 1974, día 20 de marzo. ¿Y el protagonista? Lo tenemos, le has entrevistado después de tanto tiempo, ¿no? 36 años sin conceder una entrevista y conseguíamos, por esos resortes de la tenacidad, de la constancia y del buen hacer, hablar con él. Y nos comentaba, recordaba cómo fue aquella experiencia que le marcó para el resto de su vida, que no ha podido olvidar y que desde luego pone en jaque este mundo de los no identificados. El fenómeno OVNI es real, otra cosa es saber cuál es el origen. Aunque después de escuchar lo que vamos a escuchar hoy, uno tiene serias dudas de saber si vienen de más allá de las estrellas. Eran cerca de las 11 de la mañana. El caso tiene todos los ingredientes, ¿verdad? Absolutamente todos. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando Adrián Sánchez, aquel día, 20 de marzo, miércoles, como te decía, había decidido no viajar, era viajante, comerciante, había decidido no viajar por el resto de España. El día 21 era su cumpleaños y el día 21 se celebraba su aniversario. Decidió recorrer diferentes pueblos de la provincia de Sevilla, se dirigió a Gerena. En Gerena vio que no había posibilidad de ofertar su producto y decidió acercarse a otros pueblos. ¿Qué vendía? No sé si. Productos de belleza, productos para cosméticos. Decidió no seguir su camino, acercarse hasta Andalcoya, y cuando iba por esa carretera que hace unos meses recorría con el periodista Rafa Gallego, una carretera solitaria entre minas, en una vaguada en el kilómetro 5, ocurría lo imposible, y así lo contaba a los micrófonos de Espacio en Blanco de Radio Nacional 36 años después. Ahí tenemos el testimonio. Y entonces me dijeron que había una carretera que me llevaba hasta el Castillo de la Guardia y me ahorraba casi 50 o 60 kilómetros dando la vuelta, y entré por ahí, y cuando llegué a la altura del kilómetro 5, yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante. Sí, estaba escuchando Radio Nacional de España, eran las 11 de la mañana, y estaban dando la noticia de que había habido un accidente de ferroviario, y eso no se me olvida, oye. Por ahí, por el norte, había habido un descarrilamiento bastante gordo. Y justo en ese momento ocurrió eso. Yo vi una cosa muy grande que me pasó por delante. ¿Viste caer algo, no? Recuerdo sí, pasar por delante mía, siguen descendiendo. Una cosa muy grande. Yo noté que era un volumen muy grande, pero fui incapaz de saber qué era lo que estaba viendo, hasta el punto de que yo pensé que era un avión que se estaba estrellando o algo por el estilo. ¿Y era de día? 11 de la mañana. Conducía tranquilamente y a su lado ve caer como una masa incandescente. Siente la curiosidad de parar el vehículo y acercarse a ver qué es lo que había ocurrido. En un primer instante, como escuchábamos, pensaba que era un accidente aéreo y decide ver si alguien necesita ayuda. Lo que ocurre a partir de ahora en esta secuencia es de ciencia ficción, Miguel. Escucha lo que ve. Y bajo y veo allí, y veo una cosa allí que de momento me pareció un catenárico de estos enormes, como una empresa, una fábrica o algo. Sí, en su momento dijiste que parecía como un hangar de aviación. Sí, una cosa allí que no tenía un aspecto nada de asustarte ni nada de eso. Pero ya empiezo a mirar y veo que aquello está flotando, que aquello no está en el suelo, que aquello está, y además no hay ruido de ningún tipo, y aquello está. ¿Recuerdas la forma que tenía? Era forma de puro, ¿no? Yo siempre, cuando veo, más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de esta que sale en submarinos nucleares, me da la impresión de un submarino nuclear. ¿Y de qué color era? Era un color metalizado, tipo aluminio. ¿Y las dimensiones de aquel artefacto? Aquello era muy grande. Yo lo veía en un escorzo, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y, claro, ya empiezo a sospechar que aquello es algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse, avanza. De ese objeto. Sí, por la parte trasera, se abre una puerta hacia atrás y luego sube, y ya fue cuando ya empezamos a quedarme mucho, porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantaran. Aquello estaba también en el aire. Cosa inexplicable. Y ahora ya empezaron por la derecha de la vaguada, era una vaguada, y por allí había, esta vaguada tenía aquí la loma que había, y por la parte de atrás de la loma salen 3 cacharritos, 3 ovnis, como le llaman la gente, ¿no? 3 ovnis. Eran como 2 platos atravesados por un uso. Yo lo que sé que entraron 2 y el tercero se vino para mí. Y yo que sé, a mí se me vino el mundo abajo.
Todos los ingredientes tiene la historia. Déjame que te pregunte, ¿esos ruidos que hay detrás, dónde los estáis grabando? Estamos en su casa, durante 2 horas en el bar Tentación, convenciéndole para que hablase, para que contase su historia. Adrián lo pasó muy mal, terriblemente mal, cuando, días después el ABC y el Correo de Andalucía publica su noticia. 5 días más tarde salen en televisión española en un programa ómnibus que se llamaba Todo es posible en domingo, presentado por Tico Medina y con quien fue uno de los padres de la ufología, Manuel Osuna, junto a Óscar Rey Brea, el gallego. Adrián no quería conceder ninguna entrevista, estaba cerrado a cal y canto porque se vertieron muchas desinformaciones, se desprestigió su persona, se le atacó por 1000 sitios cuando se supo esto que acabamos de escuchar. Y estuvimos durante 2 horas en el bar Tentación convenciéndole para que pudiera hablar. Posteriormente fuimos a su casa y ahí, rodeados de libros, junto a su mujer, pues estaba recordando lo que vivió. Una especie de submarino flotando en el aire con una abertura que se abre algo por su parte posterior, 3 luces que aparecen desde esa vaguada y una de ellas se para y se dirige hacia él. Y ahí comienza una película de terror. Estaba Moisés Garrido acompañándome durante esta entrevista y los dos estábamos ojipláticos. Estábamos escuchando en primera persona el relato de uno de los grandes testigos de la ufología española. Bueno, pues la persecución ya es inenarrable. La escuchamos, Miguel. Ahora ya sé que salí corriendo. Debí de salir por el mismo sitio por donde había entrado, porque me encontré el coche y me monté. Y ahora corría como un loco con el coche, porque aquello se me ponía al lado derecho, otra vez se me ponía arriba, otra vez abajo, ahora desaparecía, ahora volvía a aparecer otra vez. El cachorreque, pero por supuesto sin hacerme daño alguno ni... Cuando coges el coche, aquel artefacto sigue persiguiéndote y... Sí, por lo menos durante 6 o 7 kilómetros me sigue siguiendo, y por un lado y por otro, por arriba. Y yo vi primero una finca y quise pararme en la finca. Yo veía gente al fondo. Toqué el claxon, pero allí nadie hizo caso y seguí para adelante. ¿Y durante esa persecución, o incluso cuando viste aquel artefacto enorme en la vaguada, Adrián, emitía algún tipo de sonido? Nada. ¿Había algún tipo de olor? Nada. Yo no recuerdo, ni sonido, ni olor. Y te digo una cosa, que si no me llego a dar cuenta de que está en el aire, quizás me hubiese dado la vuelta y me hubiese ido. Que hay cosas que no están muy claras. Yo no las tengo muy claras. No. Hay cosas que se te van un poquito en el momento ese, ¿no? Yo pienso que es que tenía, recapacitando hoy en día, que tenía tal pánico en lo alto que yo lo que quería era huir. Yo lo que quería era poner tierra de por medio con aquella cosa. ¿Te imaginas un bicharraco encima de ti persiguiéndote? Fíjate, hace unos meses intentaba revivir esa misma sensación por esa carretera con el periodista Rafa Gallego y la verdad es que yendo de día y yendo al atardecer, cuando fuimos para buscar esos puntos concretos donde ocurrió todo, uno tiene una extraña sensación. Y lo curioso es que fuera de día la experiencia, ¿verdad? Siempre son de noche, ¿no? Cuando se ven los ovnis. No, era de día. Y aquello era de unas dimensiones descomunales y aquellos 2 platos invertidos, unidos, le persiguieron, moviéndose por el lado izquierdo, moviéndose por el lado derecho, poniéndose encima del coche. El Dian 6 que tenía Adrián Sánchez no daba más de sí. Aquello era un Ferrari en aquel momento. La persecución de ese no identificado duró alrededor de 5 kilómetros. Adrián Sánchez llega al puesto pasa una primera finca donde ve unas luces, pita, pero nadie le ayuda. Finalmente llega a una casa donde se encuentra con una tercera persona que le acompaña y llegan al cuartelillo de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas. Ahí en un primer momento el agente de la Benemérita intenta tranquilizarle. Además, Adrián en la entrevista nos recordaba lo bien que le trataron y lo agradecido que estaba. En un primer momento deciden ir al lugar donde ha visto aquel artefacto del diablo. No ven nada, todos presas de pánico. Iba tanto el guardia civil como un panadero de la localidad como Adrián Sánchez. Vuelven al cuartel y en ese momento reciben una llamada telefónica, una llamada de Capitanía Militar de Sevilla. La Guardia Civil parecía ser... Ya había surgido la noticia, o que habían ocurrido más casos y que en Capitanía los militares en aquella época, estamos hablando de 1974, todavía estamos en época de la dictadura, tenían constancia de que en esa misma zona habían ocurrido otra serie de sucesos parecidos, porque como nos recordaba Adrián ante la grabadora, llamaron de Capitanía e inmediatamente llevaron a Adrián a Capitanía.
en Capitanía Militar comienza a fraguarse un auténtico expediente X español, una investigación militar de las Fuerzas Armadas ante lo desconocido, ante un objeto volante no identificado. Hasta 16 veces le hacen declarar, poniéndole todo tipo de trabas, cambiándoles detalles, hasta que finalmente, y al cabo de unas horas, bueno, pues hacen un parte de intervención. Ese informe textualmente dice así, Miguel: Segunda Región Aérea, información instruida por el Teniente Coronel del Arma de Aviación, vamos a omitir el nombre, auxiliado del capitán de la misma arma, vamos a omitir el nombre, sobre la presencia de objetos voladores no identificados en el término municipal de Narcóllar el día 20 de marzo de 1974. Informe de los hechos bajo el título Extracto sobre el informe de un fenómeno aéreo observado el día 20 de marzo del 74 en la provincia de Sevilla. Claro, los militares intentaban, o en un principio pensaban que Adrián estaba mintiendo, pero su declaración no varió en absoluto, ni las 2 que hizo ante la Guardia Civil, ni las 16 que hizo ante los militares. Y lo más sobrecogedor es que la primera prueba de que está diciendo la verdad la encuentran cuando llegan y ven su Dian 6, y ven su coche. Y si quieres lo escuchamos, ¿por qué? El coche estaba destrozado, lo único que tenía es que la radio hoy funcionaba, mañana no funcionaba, lo dejaba encendido y no funcionaba, y de hora para eso andaba, y la brújula. Y la brújula, te iba a preguntar. Y la brújula lo que tenía es que cogió tal sensibilidad que con que pasase una mosca volando al lado de ella, se hacía la aguja. O sea, la aguja estaba marcando continuamente. Si la dejaba ahí quieta y no se movía nada, se quedaba marcando una situación. Pero cuando pasaba una persona, cualquier cosa, oscilaba. Y en el coche era dando vueltas para todos lados. Afirmabas que después de aquel incidente el coche parecía como magnetizado o imantado. No, el coche nos dimos cuenta de que fui a meter la llave y se me resbaló y entonces se quedó en la chapa del coche, se quedó la llave. Pegada. Y digo, esto está imantado. El problema es que luego me decía, ¿y este coche dónde se ha imantado? Será allí. Y me decían, en España no hay nada que sea capaz de imantar un coche como está este imantado. Y yo le digo, pues entonces ya lo tienen ustedes ahí tienen ustedes una prueba. Y evidentemente Adrián no quería llamar la atención, durante todo ese tiempo está callado, lo ha pasado súper mal. No es uno de esos testigos que busquen notoriedad, ¿verdad? Perdió más que ganó. De hecho, empezó a haber un ataque por parte de determinado grupo de prensa y de determinados investigadores en desacreditar su persona, desacreditar su testimonio. Hay un dato muy curioso. En un primer momento, cuando acude con la Guardia Civil, no se encuentra ningún tipo de huella en el terreno, pero semanas más tarde es lo que descubren diferentes investigadores, entre los que está Juan José Benítez y su fotógrafo en aquel momento, Fernando Mújica, que publican en un libro que son titulado 100.000 kilómetros tras los ovnis. Es una huella de 150 metros. El terreno estaba como aplastado, como quemado, de un color blanquecino diferente del resto de la vaguada. La cosa no quedó ahí, Miguel. Militares españoles investigando el caso. Quizás los hombres de negro aparecen por primera vez con el caso de Adrián Sánchez, entendiendo hombres de negro, no lo que vemos en las películas, investigadores militares norteamericanos queriendo saber qué es lo que está pasando. Lo escuchamos. Y llegaron a casa, y a mi casa. Lo que pasa que le dije que... Vamos, para ser más explícitos, sí, posiblemente militares norteamericanos. Si no eran norteamericanos, eran mexicanos. Hablaban español, pero un español como se habla en Sudamérica, ¿no? No eran españoles, vamos. ¿Y qué te preguntaron? Nada, que estaban muy interesados en lo que había ocurrido, que si simplemente queremos saber cómo eran las personas, si es que vi personas, una serie de preguntas, si se le veía armamento, si tenía alguna sigla, Y le dije que no, y que si las tenía no las había visto, no me había dado cuenta de sigla alguna. Es decir, que llegaron a su serie de individuos de acento... Hombre, el fenómeno ovni en España desde 1968, concretamente desde el 5 de diciembre de 1968, es materia reservada, y es materia reservada por los militares porque la CIA desde Estados Unidos, mañana Eric Fratini seguramente pueda contar algo además de lo de Afganistán, la CIA pide información a España de qué es lo que está pasando. Y hay diferentes casos en los que hay militares estadounidenses que se preocupan en acudir a los domicilios de los testigos que han sido protagonistas de estos encuentros con objetos volantes no identificados para pedir información. No sabemos si porque ellos tenían información confidencial respecto al origen y naturaleza de estos fenómenos,
o porque querían saber más. Estábamos en una época dura, en una época de Guerra Fría. Sea como fuere, hubo otras cosas que no aparecieron en ningún informe, ni siquiera en los militares españoles. Por ejemplo, tanto el panadero como el guardia civil, que en un primer momento acudieron al lugar cayeron enfermos por estar en contacto con ese lugar, y de eso no sale nada en este informe del Mando Operativo Aéreo. Tampoco sabemos qué pasó con el coche de Adrián Sánchez, porque el coche estaba imantado, el coche tenía unas series perfectos, se llevó a un taller y presuntamente, supuestamente, fue llevado a Madrid. No se sabe con seguridad. Supuestamente para ser estudiado, por lo menos eso le dijeron a Adrián Sánchez. ¿Le dieron otro coche a él? Él dice que es el suyo, pero algo cambió en ese coche. No se sabe qué pasó. Sea como fuere, ¿qué es lo que pudo vivir o cuál era el origen de la naturaleza de lo que pudo vivir Adrián Sánchez, Miguel? ¿Qué conclusiones sacó él? Después de 36 años nos contaba esto. Lo que sí te digo que eso no era de aquí, que no era de la tierra, vamos, que eso lo tengo más claro que el mundo. Esa tecnología de aquello flotando sin el más mínimo ruido, aquello era una tecnología que nosotros hoy en día todavía ni la soñamos, ese tipo de tecnología. ¿Y qué crees que hacían a ti persiguiéndote? Yo creo que a mí no me perseguían, a mí me quisieron sacar del sitio, a la conclusión que yo he llegado después de muchos años. Yo pienso que alguna de las naves pequeñas, posiblemente la grande, normalmente esté muy alta, bajen unas exploradoras y tuviese alguna avería y tuvo que bajar por ella. Eso es la conclusión que yo he llegado, porque no tiene explicación que una nave de esa baje al suelo para recoger a las otras, a no ser que alguna tenga una avería, algo que le haya pasado, algo que no puede subir. Eso es una de las cosas que pienso. Otra, ¿qué hacían? Pues lo mismo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a México, ¿no? A ver qué es lo que había allí de valor y si pueden llevárselo. Lo que es lógico es que si vienen es que tienen una tecnología que no tiene nada que ver con lo que hay aquí y tenemos nosotros. Y yo no sé si tú eso lo entiendes o no lo entiendes. Yo lo que sí te digo es que ahí tiene que haber una tecnología muy alta. Otra explicación no hay. Lo que tenía claro Adrián es que era de otro planeta, de otro sitio, ¿no? Lo que él vio, y él era paracaidista, era buen conocedor del mundo aeronáutico de aquel momento, aquello no había una tecnología que pudiera explicar qué era lo que vio ni lo que le persiguió. Lo que está claro es que el caso de Adrián Sánchez marca el principio de una época, de un flap, lo que llaman una oleada ovni. Había habido una entre 1968 y 1969, donde se produjeron unos 600 avistamientos. Venía de producirse una en los años 50, pero esta marca 1974, 1979, 200 casos anuales. Es la época dorada del fenómeno ovni, con intervenciones militares, con secretismo, con ocultamiento, con separación de testigos. Ahí está el misterio, Adrián Sánchez. Lo único que le puedo desde aquí decir, si me dejas, Miguel, es que gracias por confiar en Espacio en Blanco. Nosotros también se las damos. Nos tenemos que marchar a Francia, seguiremos investigando. Sin embargo, parece que se apunta la posibilidad de que no fuera exactamente algo venido de los cielos, sino a lo mejor algo más terrestre, tecnología terrestre desconocida. ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido en una mina? Es que el triángulo de Analcóllar es muy complicado. En 10 años se producen decenas de encuentros que no tienen ningún tipo de explicación. Habrá que investigarlo. Buen trabajo, gracias. Seguimos desempolvando casos. Nos vemos en Toledo la semana que viene. Ser felices. Hola, buenas madrugadas. ¿Estás listo? Comienza nuestro viaje hacia el misterio. 2 horas tenemos por delante para viajar hacia él y es un honor que quieras compartir esta experiencia con nosotros. Algo que ya comenzamos desde el estudio 210 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche, programa especial, se encarga de realizarlo. En la parte técnica, Miki León, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Un placer volver a estar juntos en este tiempo de verano aquí en nuestra casa, la vuestra, en Radio Nacional. Y al comienzo dar las gracias de nuevo a todas las personas que hacéis, una vez más,
que seamos uno de los programas más descargados de esta casa, y dicen de casi todas las radios en el podcast. También a todos los que nos escucháis en multitud de lugares en el mundo, lo podemos comprobar cada vez que viajamos por ahí, más de 100 países en todo este planeta, y a los que estáis ahora en Radio 1, Radio 5, conectados con nosotros, gracias por llenar este espacio en blanco. Hoy tenemos invitados ilustres, como casi siempre. Ya veréis los personajes que nos acompañan. Pero antes de descubrirlos, abrimos redes sociales. espacioenblanco@rtve.es es nuestro email, nuestro teléfono de WhatsApp 633-448816, y en las redes sociales Face y Twitter, Blanco Radio. Bienvenidos todos. Seguiremos viaje hasta Tailandia para descubrir algunos de sus enigmas. Y terminaremos con un juego, el de las espinas, algo sugerente. Este es nuestro viaje de hoy y, como siempre, estás invitado. Ahí están las intenciones de hoy. Solo nos queda entrar en esa oscuridad donde, según dicen, se producen extraños fenómenos, y nos sirve esa introducción para ello y para saludar a nuestro primer invitado. Ya veréis qué interesante. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, queremos descubrir una nueva dimensión. Él lo ha llamado el principio de la oscuridad. Un mundo lleno de enigmas y misterios. Entra con nosotros en él. ¿Has pasado alguna vez miedo mientras estabas metido en esta aventura? La verdad es que, bueno, sí, han sido muchísimas experiencias, muchísimos casos muy diferentes, además de distintas temáticas: ufología, casas encantadas, hospitales abandonados, orfanatos. Conocer a personajes, a testimonios que pertenecen a distintos estamentos sociales, que te hablan de forma muy directa, de forma muy clara, porque han vivido, o al menos ellos dicen, una experiencia cercana al misterio. ¿Y a ti te ha pasado algo alguna vez? Sí, de hecho abro el libro con una experiencia que me ha ocurrido no hace mucho tiempo. Estaba de hecho en pleno proceso de escritura, y siempre había hecho la reflexión de que si a mis testigos les pido, ¿no?, un poco de sinceridad, de veracidad en sus palabras, que yo también tenía que hacer ese ejercicio. Y me ocurrió en un hotel de Vietnam. Estaba precisamente de vacaciones. ¿En qué parte de Vietnam? En Hoi An. Un pueblecito pesquero. Lo conozco. Y precioso, además. Precioso. Lo llama... Hay unos baños allí yo, entre espíritu y espíritu, en el mar aquel bonito, sí. Lo curioso es que fue que me sucedió en un hotel, en un complejo totalmente moderno. No tenía ningún ingrediente, digamos, para llevarme a la experiencia que viví. Salíamos de la habitación por la mañana a plena luz del día, íbamos a coger el autobús que te deja en la población, en el centro, donde están todas las tiendas, a hacer las últimas compras. Y en medio del pasillo, un pasillo alargado con puertas a cada lado, yo me quedo parado, me adelanté antes de que mi mujer, porque mi mujer se quedó cerrando la puerta de la habitación, y veo una especie de final de prenda, en este caso un pantalón oscuro y unos zapatos. ¿Final de prenda? O sea, sí, lo que es la parte baja del pantalón, y unos zapatos que yo en un principio, mi cabeza pensó, racionalizó todo, que era alguien del servicio de habitaciones, alguien encargado del hotel. Lo que pasa es que hubo un elemento que a mí me sacó de esa experiencia, que fue que los zapatos se fueron hacia la izquierda, hacia una de las puertas, mi derecha, según estaba mirando, y bueno, pues no hubo ningún tipo de ruido. ¿Zapatos solos o se fueron? Unos zapatos, sí, caminando. O sea, ¿Solos? Solos. No había persona física delante de mí. Entonces fue cuando yo no escuché ningún tipo de ruido de puerta ni nada, cuando vi que algo extraño, o que mi cabeza estaba generando esa imagen, y hago ese ejercicio de reflexión, que a día de hoy tengo la duda de qué se presentó delante de mí, ¿no? Yo quiero pensar a día de hoy que fue una especie de imagen creada por mi propio cerebro. Pero mi chica, a día de hoy todavía, ¿no?, después de esa experiencia y que se lo conté, pues dice que percibió muy bien desde mi espalda
cómo mi cabeza iba girando y acompañando esa imagen hasta la puerta que hoy, a día de hoy sabría señalar perfectamente. ¿Te dio miedo? No fue una sensación de miedo, fue una sensación de extrañeza y de estar atestiguando algo que estaba delante de mis ojos y que no sabía explicar y que no sé explicar a día de hoy, y al igual que muchas de las historias que me han contado en estos 10 años muchos de los testigos. Este es nuestro invitado, Carlos Largo Mariblanca, licenciado en Comunicación Audiovisual, especializado en Marketing Digital y Comunicación Corporativa y miembro del equipo de Cuarto Milenio con nuestro compañero Iker Jiménez y el resto de los amigos redactor y reportero. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Ya tenía ganas yo de que vinieras por aquí. Has escrito un libro que se llama El principio de la oscuridad, editado por Odeón. Eso es. Que un poco recoge algunas de las experiencias que has ido revisando a lo largo de todos estos 10 años. Ha pasado el tiempo rapidísimo, muy, muy rápido, y bueno, pues como tú bien dices, 10 años de viajes, de experiencias, de muchas conversaciones y sobre todo yo creo, de estar cerca de ese otro lado que todavía la ciencia no ha podido explicar. Qué buen trabajo hacéis en ese programa televisivo, a nuestro compañero Iker Jiménez, bueno, y del resto. Qué buen trabajo. Dime una cosa, ¿por qué se dan este tipo de fenómenos misteriosos? ¿Por qué de repente a ti, en un hotel allí en Vietnam, de vacaciones, que no tenías, supongo no irías pensando en cosas misteriosas, se te aparecen unos zapatos que caminan solos? Para nada, no. Yo creo que siempre lo digo de broma, ¿no? Que como a todos los que nos dedicamos a este mundo y a otros, de formación profesional, siempre que te vas de viaje estás intentando averiguar los temas relacionados con este tipo de periodismo, ¿no? Que te rodean. Pero ese día no, ese día yo estaba en pleno relax, plenas vacaciones. Y yo creo que sí que es cierto que en determinadas situaciones, a lo mejor en las que estamos más relajados y más propensos a dejar fluir nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad, pues quizás se conecta más fácilmente con ese otro lado. Y sí que lo he podido también notar, ¿no? O analizar a raíz de todas las conversaciones que he tenido con personas normales y corrientes. Estoy ahora mismo recordando la historia de, por ejemplo, lo hicimos hace muy poquito, no aparece en el libro, en el consistorio de Coria del Río, en el ayuntamiento de esta población sevillana, que bueno, pues allí hay personas, trabajadores, desde personas que se dedican en el equipo de limpieza hasta administrativos, e incluso el propio alcalde nos contaban, bueno, pues que veían figuras, un hombre que se paseaba por los pasillos de ese edificio antiguo. Yo creo que tanto los edificios, los lugares, ya tienen de por sí una carga energética o histórica detrás que puede influir, esas supuestas teorías de la impregnación, y luego, por supuesto, las personas. Cada persona es un mundo y ahí está la sensibilidad de cada uno de ellos. Claro, si hay alguna característica que te indique que más allá, o no sé cómo llamarlo, se va a manifestar, baja la temperatura, como dicen, se hace un silencio especial, hay una niebla, hay algo que de repente te hace un tic y... Yo en este caso, en la experiencia que yo tuve, fue de lo más normal y corriente, ¿no? Con mucha naturalidad. Yo no esperaba encontrarme esos zapatos, y mucho menos en un complejo hotelero moderno y luminoso, ¿no? Y yo creo que es otra de las cosas que he aprendido, que el misterio se puede presentar a plena luz del día, no tiene por qué ser a altas horas de la madrugada, como estábamos acostumbrados a leer en los libros o a ver en las películas. Pero sí que durante las investigaciones que realizamos, eso lo he podido comprobar con un amigo de vuestro programa también y del nuestro, que es Aldo Linares, sensitivo y miembro del grupo EPTA, cómo después de conectar con ese otro lado, le baja la temperatura de las manos. Tú le tocas las manos y está frío. Yo creo que eso es un indicativo propio de este tipo de experiencias, ¿no? De esa conexión con ese más allá. Y otra pregunta que te hago, ¿se dan todo tipo de personas esto del misterio? En tu experiencia de estar con testigos, son todo tipo de personas, ¿no? Pues mira, te puedo hablar desde los panaderos del pueblo de Monroy, en Cáceres, que fueron testigos de un evento ovni, una especie de luz que ilumina el campo por el que iban con su furgoneta, hasta catedráticos, profesores de universidad que también dicen que han visto figuras en sus puestos de trabajo, hasta enfermeras como de la antigua Mutua de Igualada, en Barcelona, que acreditan que, bueno, en determinadas habitaciones que ellos sabían que estaban vacías, en la zona de oncología, altas horas de la madrugada, a través de los interfonos escuchan alaridos, fuertes alaridos y sollozos, y cuando van a comprobar, aún así, que no hay nadie en las habitaciones,
pues se dan cuenta casi con el misterio se chocan de frente con él. ¿Algún tema que te haya llamado, te haya impactado especialmente? OVNIs, vida después de la vida, niños, apariciones, no sé. A mí me toca muchísimo, muy muy de lleno, el tema de los niños y esa sensibilidad, ¿no?, que les lleva a conectar con el otro lado. Recojo la historia de Jaime, un niño de 8 años, este caso además lo tratamos en el año 2012, ahora mismo es un adolescente, que era atormentado por una figura oscura, un hombre muy alto, con sombrero, con un traje como muy oscuro. Es el hombre del sombrero que llamas en el Ahí libro. está, eso es lo que te iba a comentar. La mítica figura en inglés de Hatman y Shadow People, todo este embrollo, ¿no?, catálogo de figuras, y en este caso incluso le hacía premoniciones. Vamos a comenzar casi por el final. Tenía yo por aquí terrores infantiles, el hombre del sombrero. Es este caso, ¿no? ¿Ocurre en España? En Canarias. ¿Canarias, un niño de 8 años? Sí. Jaime, un niño que desde los 3 años, desde muy muy pequeñito, vivía atormentado por esta figura. Los padres iban notando cómo poco a poco el niño iba mermando, ¿no?, su estado de salud, su bienestar, no dormía bien, le preocupaba muchísimo a su madre y a su padre lo que estaba viviendo este pequeño. Y bueno, pues optan por lo primero, lo que haríamos todos, llevarle al médico y hacerle todo tipo de estudios desde psiquiátricos hasta neurológicos, porque querían saber si el niño presentaba algún tipo de enfermedad. Todos los resultados son positivos, no le pasaba hay nada raro, absolutamente nada raro, y optan por otra segunda vía, que es la de una curandera, una sanadora de allí de la población en la que residían, en las Islas Canarias. ¿Se puede decir la isla? Vamos a omitirlo, una porque isla además canaria, lo prometimos. Vale, y el nombre supongo que será ficticio, ¿no? Eso es, Jaime no es Jaime, Vale. es un nombre ficticio. Vale. Precisamente al ser menor de edad decidimos protegerle. Uh-huh. Y bueno, pues esta sanadora realiza una serie de consejos, ¿no?, a la familia que no llevan a buen puerto. El niño sigue viendo esta figura, incluso lo que te comentaba, premoniciones de que una mañana le dice a su padre: papá, me ha dicho este hombre, me ha asustado muchísimo porque me ha dicho que no cojas el coche hoy, que vas a tener un accidente. Espera, el hombre del sombrero hablaba con el niño lo recibía. Se comunicaba. Y los padres tenían claro que estaba por ahí esa comunicación, ¿no? Al menos también, ellos nos lo contaban, ¿no?, que estaban muy preocupados por cómo el niño lo contaba con una veracidad y con una inocencia tremenda. Que todos, eso es cierto, que de pequeños hemos podido tener algún amigo invisible o conocer algún familiar, ¿no?, que haya tenido un niño pequeño en estos casos, pero tan extremo no. Y en ese caso de ese aviso se llega a cumplir. El padre se marcha, no lo toma en consideración y tiene un pequeño accidente, un susto que le lleva a tomarlo todavía con más seriedad. Hasta que optan por la última vía, que es la de hablar con el párroco de la población en la que residían, y les aconseja venir a Madrid, a la península, ¿sí?, con un sacerdote que era de la diócesis, a realizar un exorcismo. El niño es sometido a varias sesiones de exorcismo. Y bueno, pues parece ser que las cosas poco a poco se fueron calmando, pero a día de hoy Jaime, y he podido hablar con él tantos años después, sigue teniendo esa sensibilidad desarrollada, no ve ya a ese hombre, pero sí que puede comunicarse con él más allá. Dime una cosa, en este caso se resolvió satisfactoriamente. Ese ente desapareció, dejó de machacar al niño. Desapareció, al menos ya cuando nosotros íbamos, el niño decía que ya le veía con menor frecuencia, antes de nuestra llegada del equipo de investigación. Pero con el paso de los años sí que parece ser que esa opción que optaron, ¿no?, sus padres, de realizarle esos exorcismos aquí en Madrid, en la diócesis, en presencia de ese sacerdote, pues parece ser que fue, pues mejorando su situación poco a poco. Pero ese don, o ese supuesto don, nunca lo perderá. ¿Cómo llegan los casos? ¿La gente se pone en contacto por las redes sociales que tenéis en los programas? Hay muchas vías. Las redes sociales, el correo electrónico funciona muy bien. También nos llegan a nosotros, a los redactores, casos en nuestras vías de comunicación personales. Y también, por supuesto, colaboradores que controlan esos casos de manera más local, que de otra manera nosotros no podríamos llegar. Ya. ¿La familia ya está feliz? Sí, la familia está mucho más tranquila. Por lo menos ahora Jaime es un adolescente que sabe un poco todo lo que le rodea, sabe controlar ese supuesto don,
y por supuesto que está con muchísimo menos temor. Qué bien. Ese era uno de los casos. Hay otro, El hombre de las tijeras, que a mí me pone los pelos de punta. ¿Nos lo cuentas? Sí, por supuesto. Vamos. La protagonista es otra joven. Y ya sabes cómo hacemos en la radio, yo estoy constantemente haciendo señales, pero tú no te preocupes que te estoy escuchando. La protagonista es una joven también de la Comunidad Valenciana, en este caso ya era adolescente, y bueno, pues también desde pequeña nos contaba su madre que había tenido varios episodios en el salón de su propio domicilio, viendo un día la televisión, por ejemplo, nota como la niña echa a llorar y tiene una marca en la cara de como si alguien le hubiera dado una bofetada. ¿Qué me dices, sí? Sí, además en presencia de las dos solas, o sea, no había nadie más en ese salón. Lo que pasa es que esto va aumentando y la niña va diciendo que va viendo también figuras ensotanadas, con esa vestimenta, ¿no?, prototípica de este tipo de figuras, y hasta tal punto que cuando nosotros llegamos allá al domicilio es porque nos escriben contándonos su historia, porque en varias ocasiones por la noche se había levantado con muchísimo dolor en la espalda, y su madre, cuando le sube la camiseta del pijama, ve cómo la espalda está plenamente arañada, como si una figura, que al menos así es lo que describía esta chica, en manos en donde en vez de uñas había prácticamente como si fueran alfileres o uñas muy afiladas, pues esa figura le había arañado completamente la espalda, formándole heridas en forma de cruz. ¿Y cómo continúa el caso? Imagínate la madre, ¿no? Ver a su hija llena de marcas debe ser tremendo, ¿no? Terrible. Claro, aquí entran las teorías y los pensamientos de mucha gente. Yo mismo lo llegué a pensar, de si la niña inconscientemente se podía haber producido eso. Y a día de hoy mantengo esa teoría todavía como plausible, que ella misma, por el temor, por el miedo, también luego preguntando a médicos, parece ser que hay una afección que te puede producir ese tipo de pompas, ¿no?, o heridas, casi como una reacción alérgica, por un miedo excesivo, un miedo, una situación muy extrema. Nosotros cuando fuimos con una compañera de Aldo Linares, Paloma Navarrete, conocida también por los oyentes de Espacio en Blanco, sí. Y nos sorprendió muchísimo. Ya sabéis cómo es Paloma. Paloma fue sin ningún tipo de información, y lo más llamativo es que no vio ninguna figura ensotanada. Vio una señora mayor que iba de un sitio a otro de la casa, y además como curioseando, y ella lo tenía muy claro. Era la abuela de esta chica, que iba a visitarla y que tenía otra historia muy tenebrosa detrás. Sí. Al menos eso es lo que nos fue desentrañando poco a poco, y además la madre de esta chica, hija de esta supuesta señora, de la abuela, pues se echó a llorar delante de nosotros y nos reveló datos muy interesantes. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Dejaron de aparecer o dejó de aparecer ese hombre de las tijeras? El hombre desapareció, la abuela también, porque Paloma, bueno, pues ayudó a que fuera al otro lado. Pero a mí me quedó la sensación de cómo es el ser humano también en ocasiones. Esta señora parece ser que había sido un poco brujilla con la familia, asuntos familiares un tanto tensos, y como castigo la familia había decidido enterrarla en un nicho justo al contrario de lo que estamos habituados a ver. ¿Qué me dices? Estaba, en vez de con la cabeza hacia adentro, con la cabeza hacia afuera y los pies hacia adentro, como un castigo incluso en la... De alguna manera, definiciones de lo que ocurre. Una impregnación, ¿qué sería para ti? ¿Cuáles has vivido? ¿En qué las has sentido? Pues yo creo que una impregnación, al menos la experiencia también me lo ha ido diciendo, ¿no? Son espacios que no tienen por qué estar abandonados, sino pueden estar en activo. Incluso ahora mismo este estudio de radio en el que nos encontramos, ¿no?, con mucha historia detrás. E incluso edificaciones nuevas, donde todo lo que ocurre esas se va quedando energías aquí. Se van quedando en ese lugar, y parece, incluso los habitantes, una vez fallecidos, parece ser que continúan haciendo sus vidas diarias y cotidianas en esos espacios, a pesar de que hayan cambiado. Y eso muchas veces pues conecta con la actualidad, con los tiempos actuales, y hay personas que son capaces de verlo. ¿Tiene que haber habido algún hecho dramático o luctuoso? No tiene por qué. En ocasiones es simplemente a lo mejor una persona que, como en uno de los casos que recogemos en la Casa de las Sombras, donde la propia Paloma Navarrete era un piso situado aquí en Madrid, en un barrio a la periferia, y bueno, pues dos parejas habían vivido distintos fenómenos insólitos, incluso habían visto la figura de un hombre en la zona del aseo, una señora,
Y Paloma describió pues que era la familia que había residido anteriormente en esa parcela, una zona donde había casas muy bajas, y la señora estaba simplemente arrastrando una carretilla recogiendo todas las hortalizas de su huerta. O sea, no tiene por qué ser un hecho luctuoso, o al menos eso es lo que he podido ir aprendiendo en estos años. Vale, yo no sé, quiero que me cuentes alguna. ¿El enigma Cifre? Es muy interesante. Vale, pues con ello, si quieres. Además, nos vamos hasta Barcelona, a la población de Arenys de Mar, un antiguo palacio que actualmente se ha reconvertido, reformado para uso público, y son muchísimas las personas, muchos funcionarios y administrativos del equipo de mantenimiento que nuevamente nos contaban que allí pasaban cosas. Lo que pasa es que todo se desveló a raíz de una experiencia que tuvo Carlos, el protagonista, que es técnico de mantenimiento, que en una zona de subterráneo que hay justo debajo del edificio, pues estaba arreglando unos cables y justo nota que está acompañado, y no tenía por qué estar acompañado porque él había cerrado bien la puerta. Además estaba como el suelo muy húmedo, había un poco de agua, y nota también cómo los pasos se van acercando hacia él. Y cuando coge la linterna y va mirando poco a poco qué figura es la que tiene delante, se encuentra un hombre alto, con un abrigo 3/4, con pantalones oscuros, como de otra época. Algo que no encajaba, ¿no?, con los tiempos en los que estamos ahora mismo. Vuelve a dejar y a continuar con su trabajo porque no da importancia, no quiere fijarse en esa figura, pero la figura le sigue acompañando, hasta tal punto que tiene que salir corriendo de allí. Y cuando se encuentra a sus compañeros que estaban esperando en la puerta, le ven pálido, le ven blanco. Lo curioso es que esto, él no lo quería contar, pero ya sabes cómo es esto, se va extendiendo el rumor y le llaman a una reunión la jefa del equipo de mantenimiento y le dice que qué ha pasado en el búnker, en el subterráneo. Él se lo cuenta, le hacen una entrevista en la radio local de allí de Arenys de Mar, y ahí es donde le enseñan una fotografía, una vieja fotografía que pertenecía a Josep Cifre y Casas, un antiguo pues mecenas que había hecho las Américas, nunca mejor dicho, en aquellos años de riqueza, había traído mucha riqueza al pueblo y había donado ese edificio para uso que se hubiera hecho un hospital. Finalmente no se cumplieron sus deseos y de hecho está enterrado allí en el propio edificio, y él reconoce esa figura al instante en el que nos enseñan la fotografía. Dice que la presencia que él había tenido a su lado en ese búnker era Josep Cifre. Luego te voy a pedir explicaciones, no solamente que me cuentes casos. Hablas también de orfanatos. Quizá cuando hay niños implicados en estas historias es cuando más te ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó en ese orfanato? El orfanato también está en la provincia de Barcelona, en Sant Llorenç de Savall, y las últimas noticias que tengo, de hecho, estaba abandonado cuando fuimos nosotros, hace 2 años, 3 ya, y actualmente, bueno, por seguridad, el ayuntamiento ha decidido derruir todo el edificio, con lo cual pues ya solo queda la explanada. Pero sí que era el único recuerdo que había de esta institución, que bueno, pues era para únicamente en un principio chicas que tenían pocos recursos, niñas que a lo mejor estaban también sin familiares, huérfanos. Y allí conocimos a varias personas que habían estado internas durante los años 70, incluso principio de los 80, y hablaban de supuestos malos tratos por parte de los dirigentes de aquella institución. Pero lo interesante y lo que nos lleva también allí es que había fenómenos sin explicación que habían presenciado. María José, por ejemplo, nos contaba cómo en una ocasión le avisan que ha muerto una de las religiosas, que conocía muy bien, y que tenían que ir a la capilla para velar su cuerpo y rezar. Ella dice que estando en la capilla observa cómo está el ataúd, pero al mismo tiempo hay una figura que le llama especialmente la atención al lado de ese cuerpo, ¿no?, que estaba expuesto. Y lo que le llama la atención es que era la misma religiosa que estaba muerta y fallecida, la que estaba a su lado de pie. ¿Qué me dices? Pero también está el testimonio de Isabel, otra interna, que hablaba que por las noches era muy común ver la figura de un monje andando por los pasillos, y además nos dio una definición muy muy clara y que asustaba no solo a ella, sino a muchas de sus compañeras. Y en ese lugar, aparte de esas experiencias, se pueden grabar voces, se graban imágenes que te dan un dato de que estás entrando en el más allá. Bueno, allí de por sí ya la compañera Paloma Navarrete, que nos acompañó, terminó exhausta. Dice que es uno de los espacios donde más cansada ha terminado después de intentar hacer esa conexión con el otro lado, porque además decía que había habido mucho sufrimiento en ese espacio. Pero hablabas de voces. José Miguel Gaona, ¿sí?, psiquiatra también compañero, nos acompañó.
Y yo siempre digo que José Miguel es una persona muy especial. No deja esa parte científica y racional, pero experimenta. No se le ocurrió otra cosa que hacer un aislamiento él solo en esa institución abandonada, ese edificio enorme, irse con la cámara de visión nocturna, recorrer todos esos pasillos en soledad. Y hay un momento que recogió que es muy, muy interesante, porque él nota una presencia. Él nota que en uno de esos pasillos no está solo y llega a preguntar al aire quién anda ahí. Claro, lo que él no se esperaba es que después, cuando analizó todo el material, hubo una voz masculina que le respondió: yo. No estamos solos, ¿no? Desde luego que no, al menos yo así lo creo. Si estuviera Aldo por aquí, que de vez en cuando ha venido al programa, yo tengo la sensación de que en este estudio estamos acompañados, yo qué sé de quién. Orfanatos, otro lugar donde ocurren multitud de experiencias, centros de salud u hospitales. También has vivido alguno de ellos, ¿no? Sí, de hecho en Andalucía hay un centro de salud en activo, por eso yo creo que eso es lo interesante que te comentaba, que no tienen por qué ser espacios abandonados, sino que pueden estar reformados e incluso una nueva construcción, como es el Carlos Castilla del Pino, un centro de especialidades en Córdoba. Allí es habitual que tanto médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de mantenimiento también y administrativos vean la figura de una mujer anciana paseándose por los pasillos. Y David, por ejemplo, uno de los técnicos de mantenimiento, nos relataba cómo en una ocasión, haciendo una limpieza de unos utensilios en una zona que suelen utilizar para saber si hay, por ejemplo, salmonelosis o legionela, análisis muy concretos, pues le estaba preparando todas esas herramientas y tenía una cortina a su lado. De repente nota que no está solo. O sea, ese sentimiento, ¿no? Esa primera alerta siempre que le lleva a decir: aquí no estoy solo. Descorre la cortina que tiene al lado y se encuentra la figura de una niña pequeña, con un moño, vestida también como de otra época, que su ropa no pertenecía a la época en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, pues la reacción de David fue muy rápida, porque además la escuchó decir una serie de palabras y inmediatamente salió huyendo de allí. Salió corriendo y se lo contó también a los vigilantes de seguridad que estaban allí, y fue cuando se dio cuenta que en ocasiones, en determinados sitios, las personas no estamos solos. Nos gustan las vacaciones porque no tenemos horarios. Nos gustan los podcasts porque no tienen horario. Nos gustas tú porque pones tus horarios. Conecta con nosotros. Es hora de podcast en rtve.es. Espacio en blanco. La leyenda continúa. El principio de la oscuridad es el mundo que hoy estamos investigando. Y surge la pregunta: ¿no estarán todos estos fenómenos en nuestra mente? Yo no sé si todo esto, Carlos, está en la mente o realmente a veces el más allá entra en contacto con nosotros. Te pregunto. Hay una parte en tu libro que también hablas de ello, me parece, de todo esto. De los límites, de los límites de la mente humana. Sí. Yo creo que sí que dejo la posibilidad a que haya determinadas personas, lo que te comentaba antes, ¿no? Que tengan ciertas habilidades más desarrolladas que otros. Yo siempre me gusta afirmar que soy cero sensitivo, a pesar de la experiencia que tuve. Yo, cuando voy de investigación con el equipo, soy el último en percibir, en sentir o en escuchar. Que he tenido alguna experiencia también de escucha de voces durante las investigaciones. Pero sí que dejo una puerta abierta a que haya determinadas personas que sí tengan esas habilidades desarrolladas. Incluso recojo en el libro el caso de Carlos, un joven también en Málaga. En torno a él se producían todo tipo de movimientos de objetos. Siempre que estaba presente en su domicilio, en el domicilio de su abuela, a la que cuidaba, pues los sillones se volcaban, los alimentos salían volando, cucharas, e incluso fue investigado por una serie de científicos para saber si tenía un supuesto don o no. Y bueno, la prensa lo recogió también, el Diario Sur en la época, y bueno, pues también se llegó a decir que tenía un aura, ¿no? Se habla mucho del aura, pues un aura muy especial y muy desarrollada. ¿Lo provocaba él mismo esa serie de fenómenos? Esa es la duda. Carlos falleció hace unos años y hasta él mismo se preguntaba si llegaba a estar incluso maldito o no, porque eso lo vivió con mucha angustia.
fue despedido de la farmacia en la que trabajaba porque los luminosos salían ardiendo y los medicamentos, en presencia de clientes, salían disparados. Claro, imagínate, no puede hacer una vida normal y corriente este chico. Y falleció luego, además, de una enfermedad degenerativa muy extraña. Y eso la familia siempre nos lo decía, ¿no? Que la pena es que Carlos nunca llegó a conseguir saber qué es lo que le pasaba desde joven. ¿Estás a gusto en el espacio en blanco? Muy a gusto, Miguel. Me alegro. Vamos a hablar de visitantes del más allá, ¿te parece? Estupendo. El que quieras, cuéntame cualquier experiencia que hayas tenido y vamos profundizando un poco en ese asunto. Pues es curioso porque a lo largo de estos 10 años he visto que ese tipo de visitantes pueden tener muy distintas formas. Y estamos acostumbrados a escuchar las apariciones de carretera, ¿no? Quizá la leyenda de la chica de la curva. Pero cuando se aparece un humanoide en medio de la carretera, parece que todo se trastoca, ¿no? Sí que ha habido muchísimos casos, pero hay ciertos lugares como en Andalucía, por ejemplo, ese capítulo lo llamo también las carreteras del miedo, porque hay en distintas zonas, en Lora del Río, por ejemplo, allí se han recogido varios testimonios de ver incluso la mitad del cuerpo, solo unas piernas caminando, cruzando la carretera. ¿La parte de abajo? La parte de abajo. O como también uno de los testigos llega a chocarse con una barrera invisible que le destroza el coche, que llega a tener siniestro total en el coche y se salva de puro milagro. Por algo algo que es invisible. Incluso luego hubo una investigación a través del Seprona por si podía haber sido un animal. Claro, un animal de grandes dimensiones yo creo que tampoco puede llegar a provocar un siniestro total. Pero es como él lo describe, como si se hubiera chocado contra un muro invisible. Y también, por ejemplo, recuerdo la historia de Carlos Magariños, muy cerquita de Sevilla, en plena autovía. Sale un día junto a la que por entonces era su novia y el padre de ella. Y hay un pequeño accidente, ¿no? Normal y corriente. Salen del vehículo para ver qué ha podido pasar y ven, pues que tienen que llamar a las ambulancias. Y en ese tiempo de espera se produce una visita inesperada, de un hombre de rasgos nórdicos, así al menos nos lo dibujó, ojos azules, pelo rubio, muy echado para atrás, y además que iba vestido como un sacerdote. Este hombre llega a interactuar con ellos, les dice que no se preocupen, que todo se va a resolver bien, llega a poner la mano en el cuello de la novia de Carlos, porque había sufrido el típico tirón, ¿no? Latigazo tras el impacto, y pues parece ser que minutos después la novia, en este caso, no tenía ningún tipo de dolor después de que le hubiera puesto la mano encima, y por otro lado la figura desapareció. Un día que además había gran cantidad de lluvia, estaba lloviendo, y esa figura no tenía ningún rasgo, ningún atisbo de estar empapado. Carlos, ¿y qué son? ¿Muertos que vienen de las tumbas, no sé? ¿Extraterrestres, seres de otras dimensiones? Yo quiero imaginaciones de la persona. Yo quiero llevarlo a dos terrenos. Uno, además lo aplico con mi propia experiencia. Uno que a lo mejor hay en determinadas situaciones, ¿no? Extremas o de peligro, en los cuales el propio ser humano es capaz de crear esas figuras. Casi se ha contado muchísimo, ¿no? Del factor tercer hombre o de los ángeles de la guarda, que nos sacan de esas situaciones de peligro. Esta situación yo lo explicaría así, como un grupo de personas en una situación extrema que generan esa imagen. Pero por otro lado, sí que cuando hablamos de fantasmas, cuando hablamos de apariciones, yo quiero llevarlo más al terreno energético, porque es palpable, es algo que puede explicar la ciencia. La ciencia se transforma continuamente y nosotros somos energía. Por eso quiero explicar yo, o al menos eso, de una forma, intentar racionalizar o llevarla a la lógica de que cuando quizá abandonamos este mundo nos transformamos en energía y eso queda también rodeando distintos espacios. Y cuando esos visitantes del más allá de repente vienen con un mensaje vital para la familia, para la persona que está involucrada, ¿qué puede ser? Yo también lo llevo a ese espacio, ¿no? A un vínculo. Al menos esto, he mantenido un montón de conversaciones de este estilo con Aldo Linares y con Paloma Navarrete, ¿no? Porque en determinados momentos parece que se aparecen familiares y escarbas un poquito, ¿no? Arañas ahí viendo a ver qué pueda haber de fondo y descubres que hay una familia que no ha superado la situación de la pérdida de esa persona, que le tienen arraigado a este mundo. Yo creo que eso también somos capaces de generarlo nosotros con nuestras propias habilidades que a lo mejor en determinados momentos no tenemos desarrolladas.
Hay otra historia que relatas aquí en tu libro, El ángel de Nueva York. ¿Me la cuentas, por favor? ¿Hay ángeles por aquí entre nosotros? Los hay. Hay personas que son muy especiales, como el protagonista de este capítulo. Es Javier Bosque, un seminarista español, que, bueno, pues muchos años atrás, en los años 70, además es un caso clásico, yo creo, de la ufología. Al menos así lo descubrí en la revista Stendek. Además fue un encargo directo del jefe, de Iker. Y me dijo, investiga sobre esto, a ver si localizas a Javier. Y bueno, pues en La Rioja, cuando él estaba estudiando de seminarista, recibe también una visita muy extraña e inesperada en su propia habitación. Está tocando la guitarra en las escuelas pías. De repente se abren las ventanas y ve como un objeto metálico poco a poco entra en ese espacio. Lo único que puede hacer, la reacción yo creo normal y corriente que haríamos todos, es cubrirse con la sábana, casi con la sábana de plomo que yo mismo utilizaba de pequeño. ¿Sábana de plomo? Sí, para cubrirse de todos los males, ¿no? Que te pueden sorprender. Y Javier observa cómo ese objeto metálico va sacando una especie de haz luminoso que va escaneando distintos objetos de la habitación. Y hablamos de los años 70. Era un artefacto casi imposible en aquellos años. Después de que ese objeto terminara ese escaneado, Javier lo único que puede hacer es pulsar un botón del magnetófono con el que solía grabar las canciones que tocaba con la guitarra, porque además ese objeto emitía un ruido muy, muy curioso, muy insólito. Ese objeto desaparece tal cual como había entrado. Y bueno, pues esto lo cuenta, lo narra Javier. Fue investigado también por muchos grupos de la época de investigación parapsicológica, incluso por fuerzas militares. Le llegan a quitar esa grabación sonora, que a día de hoy, suelto aquí el aviso también, por si alguien sabe de esa grabación, está perdida. Sabemos que lo tiene un coleccionista privado y le encantaría a Javier recuperar esa cinta. Así que si desde aquí alguien me está escuchando, que se ponga en contacto, por favor. Vale. Y bueno, pues esto termina años después. Javier se tuvo que marchar del país precisamente por ese agobio, esa persecución a la que se vio sometida, casi estigmatizado, y se marchó a Nueva York. Allí rehizo su vida, se empezó a trabajar como voluntario en una ONG. Y 40 años después, yo descubrí a través de un perfil de MySpace, bueno, pues su perfil personal. Yo no sospechaba jamás que me encontraría a un hombre tantos años después allí. Llamé por teléfono, me pusieron en contacto con él y a partir de ese momento empezó una amistad muy bonita que mantengo a día de hoy. Y lo he llamado el Ángel de Nueva York precisamente porque ¿Por qué el Ángel de Nueva York? Se dedica a ayudar a personas con necesidades especiales allí en Nueva York día a día. Y es lo que ha estado haciendo en estos 40 años. Y él mismo explica que esa experiencia le cambió para siempre y fue como un mensaje, ¿no? Que tenía que huir de aquí, que aquí ya no tenía nada que hacer y que se tenía que marchar a otro espacio a ayudar a muchísima gente. Qué pena, que rápido pasa el tiempo. Experiencias extraterrestres. ¿Has investigado algunas de ellas? ¿Tienes la certeza de que no estamos solos? ¿O también pertenece al mismo tipo de fenómenos que te voy a preguntar luego algún tipo de explicación? Me niego a pensar, Miguel, que estamos solos en este mundo. Yo creo que sí que tiene que haber algo más allá. Algún tipo de vida, no sé si más inteligente que nosotros, seguro que sí, porque ¿seguro? Somos muy inútiles en este mundo. El ser humano a veces tiene comportamientos que nos llevan bueno, pues a historias muy crueles. Pero bueno, yo creo que sí existe vida más allá de nuestro planeta y al menos se recogen un par de casos, ¿no? de esos avistamientos ufológicos, como decía, en Monroy, Extremadura. Yo creo que es una zona de... ¿Nos lo cuentas? Sí, por supuesto. Son dos panaderos que se pusieron en contacto a través del correo electrónico y nos decían que un día que iban con la furgoneta a hacer un reparto, pues de repente vieron caer un objeto metálico y que iluminó prácticamente todo el campo. Era ya prácticamente de noche y se hizo de día, al menos eso es lo que nos describió esta pareja, ¿no? Nosotros fuimos allí e intentamos ver si había habido más avistamientos años antes o en esos días, ¿no? Donde se había producido este hecho. Y la verdad es que sí, en torno a la panadería de los dos protagonistas se reunieron muchísimos vecinos que hablaban de incluso objetos metálicos enormes que habían perseguido sus coches, que incluso ellos habían parado a posta para comprobar si algo se estaba produciendo, ¿no? Si tenía una explicación, y que no, que según retomaban el camino, ese objeto volvía a aparecer y les perseguía durante kilómetros.
y que muy agobiados, por supuesto, habían vivido esos episodios. Desde tu punto de vista, pruebas militares que se esconden tras el fenómeno OVNI, una inteligencia superior, ¿qué puede ser eso? Yo creo que algunos casos sí que pueden tener explicación desde el punto de vista de experimentos que puedan ser llevados a cabo por poderes ocultos o poderes que están muy por encima de nosotros. Y también quiero pensar, yo estoy ahí en la mitad, 50-50, de que quizás sí que pueda haber una serie de seres con una inteligencia superior a nosotros que nos estén viendo desde lejos e incluso se estén riendo, ¿no?, de la especie humana. Seguimos, que la última parte de este principio de la oscuridad que estamos relatando esta noche con nuestro especial invitado. Tras esa introducción, seguimos. Seguimos viaje por el principio de la oscuridad. Y dentro de él queremos conocer experiencias más allá de la muerte. Otro de los capítulos que ha servido para alimentar este mundo del misterio ha sido lo que ocurre o lo que supuestamente ocurre más allá de la muerte. Raymond Moody, que algunas veces ha pasado por nuestro programa, nos ha dado algunas pistas. Elizabeth Kubler-Ross, Aldo Linares, Paloma Navarrete. ¿Qué existe más allá de la muerte? ¿Qué has podido sentir, indagar cuando hablas con los testigos de esas experiencias? Bueno, más allá de la muerte se producen experiencias que, por lo general, y al menos también ese es el mensaje que quiero tratar con Al principio de la oscuridad, ¿no?, que no todo es negativo, sino que hay también mucha luz y que ha cambiado vidas. Hay personas que nos han contado que desde entonces aprovechan cada segundo, cada minuto, con sus familias, con sus seres queridos. Y yo creo que esas experiencias cercanas a la muerte llevan un mensaje implícito, ¿no?, para personas en determinados momentos. Y para mí el viaje de mi vida, ¿no?, y que viene recogido también en este capítulo, fue la aventura que hicimos junto al compañero Javier Pérez Campos a Japón, al bosque de los suicidas, a Aokigahara. Estuvo aquí en el programa, nos contó algo, eso debe ser tremendo, ¿no? Es tremendísimo. Nosotros jamás sospechábamos que todo lo que se ve por internet fuera a ser tan real y tan palpable estando allí. Estamos acostumbrados a ver fotografías de cuerpos colgados, pero claro, cuando estando metido en las profundidades del bosque, incluso llegas a tener miedo de perderte, de desorientarte, porque todo es igual. Y además en el mes de febrero, cuando nosotros fuimos, que estaba todo nevado, tuvimos que utilizar las cintas de colores que utilizan las personas que se adentran para decidir si acabar con sus días o no allí. ¿Qué ponen cintas para luego poder salir, si eso acaso? Es, si finalmente deciden no suicidarse, vuelven al mundo real, desde el mundo de los muertos, a través de esas cintas de colores. Y bueno, puedes palparlo porque finalmente vimos cómo la policía estaba recogiendo el cadáver de un joven que había descubierto una senderista. Imaginaos, es un espacio natural fantástico, pero que está muy señalado y muy marcado, y nosotros, bueno, pues pudimos presenciar casi de forma muy muy cercana. Pasaron entre medias de nosotros con la camilla y con el cadáver tapado, eso sí, y es cuando te das cuenta de que el mito de la Aokigahara es mucho más real de lo que te puedes imaginar. Ya. ¿Un lugar maldito? ¿Por qué No atrae a la gente ahí No pienso que sea un lugar maldito, sí que es un espacio que ha sido configurado como tal, como un templo a la muerte, por todos los libros que se han publicado, por todo el pasado, ¿no? Ya años atrás monjes budistas se quedaban allí en ayunas en determinadas cuevas para sacrificarse por el pueblo, para acabar con los pecados, ¿no?, del pueblo japonés. O en los años 60 se publicó una novela cuyos protagonistas, un poco en la especie de Romeo y Julieta, decidían acabar con sus días allí. O el manual completo del suicidio, que se publicó en los años 90, donde se recoge, bueno, no os podéis imaginar, todos los métodos inimaginables para acabar con tu vida. Y eso, bueno, fue un proceso muy intenso de documentación. Y yo creo que todo eso, unido a las hipotecas agresivas, la marginación social que hay en Japón, como en otros muchos países, pues lleva a determinadas personas a elegir este espacio, ¿no? Ha quedado ya como eso, como un templo a la muerte. Aquí nos gusta más la vida y la luz, aunque estemos al principio de la oscuridad.
¿Sabes? El final del túnel parece que llega la luz. Antes de marcharnos, y luego te voy a pedir mínimamente alguna explicación, historias de monjas. Habéis vivido algunas, ¿no? También nos han llegado a nosotros algunos testigos inquietantes de esas monjas que andaban por ahí. Cuéntame alguna antes de irte. Precisamente se hablaba también que en el orfanato se aparecían 2 monjas, del que hablábamos antes, de Sant Llorenç de Savall, en Barcelona, y Paloma fue lo que percibió. Además nos dio 2 nombres en concreto, Gregoria y Teresa, 2 personas con estos 2 nombres que sí existieron, y además lo recibimos ese feedback de información con nuestros testigos porque estaban presentes en el momento de la investigación, y parece ser que se quedaron allí, que no querían marcharse de ese espacio. Paloma lo intentó por activa y por pasiva, que ayudarles a cruzar al otro lado. Pero no. ¿Era un orfanato? Era un orfanato, era una institución de niñas, y bueno, pues abandonado completamente en la actualidad, pero no se marcharon de allí, las 2 supuestas entidades de monjas. No me resigno a preguntarte, te iba a decir que era la última, la cabeza 113, ¿cuál era esta cabeza? La cabeza 113 es un enigma a día de hoy de la historia de la aviación española. Un accidente que llevaba supuestamente a 112 personas, que cayó en las laderas del Montseny, en Barcelona también. Y bueno, pues cuando todo el impacto, imaginaos, ¿no?, de la escena, los destrozos del avión, de trozos de persona, de restos de cadáveres esparcidos por en medio de la naturaleza, además para una población tan pequeña como era y es Arbúcies, y bueno, pues recogiendo todos los restos de los cadáveres organizados, todos los voluntarios se dieron cuenta que había un cráneo de más. ¿Sí? Un cráneo que a día de hoy no se sabe a quién pertenecía. ¿Pero un cráneo ya de hueso o todavía cabeza? No, un hueso, un cráneo de un hueso que no se sabe si era un polizón o quizá formaba parte de una historia mucho más tétrica de algún asesinato escondido y que se llevaban los restos en ese avión. Era un vuelo comercial, con lo cual bueno, pues se intentó indagar y a día de hoy no se sabe. El caso es que en esa zona del accidente son muchos los grupos de investigación que han estado y se han conseguido registros psicofónicos muy terribles. Desgraciadamente, Carlos, llega el momento de casi despedirnos. Explicaciones. Dime, aparte de esa gran cantidad de cosas que pueden ser producidas por la mente, hay quien dice que estamos en un universo multidimensional y que esos seres o supuestos seres pueden estar allí y de repente se abre la puerta y se comunica con nosotros. ¿Puede ser cierto esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hablamos de energía, si hablamos de esos planos, ¿no? Estamos descubriendo a través de la ciencia muchos planetas, exoplanetas, que contienen trazos de vida, que son habitables. ¿Por qué no pensar que también más allá de este plano o de esta dimensión pueden existir otros lugares en los que se queden esas energías? Yo siempre lo llevo al terreno energético, o al menos eso es lo que me gustaría pensar, que una vez que ya no esté aquí, por lo menos quedar de alguna manera. Al principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio. Carlos, ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado de haber estado con nosotros en el Espacio en Blanco. Muchas gracias, ha sido un placer. Y para nuestros oyentes, forma de contacto para que te cuenten cosas, para que te digan más experiencias. Luego vienes y nos las cuentas, ¿eh? Por supuesto. O entren en comunicación contigo, ¿tienes algún sistema? Pues es muy fácil. El correo electrónico, además, es muy fácil localizarlo, clargomilenio@gmail.com, la página web carloslargo.com o en redes sociales, Twitter, por ejemplo, @carloslargom. Ha sido un placer, espero que vuelvas pronto. Saludos a todos los compañeros de Cuarto Milenio, a Iker, a Carmen, a todos los demás. Y espero que sigas investigando y nos traigas un poco de luz en esa oscuridad en la que a veces nos movemos. Esperemos que sí, que haya muchísima luz también para Espacio en Blanco. Un placer. Gracias. Un placer, gracias. Hacemos una pausa obligada a nuestro viaje. Llega la actualidad de las noticias. Será el tiempo justo para que nos digan cómo están las cosas y enseguida regresamos. El viaje del Espacio en Blanco continúa. Un juego de un extraño hospital nos espera y además un viaje por Tailandia lleno de misterios. No os vayáis, que volvemos enseguida aquí al Espacio en Blanco en la segunda hora inquietante en Radio Nacional.